Y bueno, yo les decía la vez pasada que así como en el psicoanálisis, de acuerdo a los autores de esta escuela, se da entre el choque de la realidad consciente e inconsciente, en la terapia familiar, de acuerdo a las ideas de Minuchin, el cambio se da entre los choques de estos dos encuadres. Eso quiere decir que el terapeuta familiar tiene que ser un creador de nuevas realidades, tiene que ser creativo y tiene que ser espontáneo. Si estos ingredientes no están presentes, tiene que ver la manera de desarrollarlos para poderle ofrecer a otra familia un enfoque distinto de sus problemas. Bueno, porque a veces no se genera el cambio en las psicoterapias. A veces el cambio no se genera porque nunca se da ese choque. Es decir, les compramos a nuestros pacientes o a nuestros clientes las ideas o los conceptos que ellos tienen de sus propios problemas. Por eso es que a veces muchos procesos, y aquí incluyo pues a las escuelas más conocidas como el psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual, muchas veces son procesos muy largos y en donde no se generan cambios o no se generan cambios en poco tiempo, ¿no? Me gusta también esta animación porque nos muestra cómo es una psicoterapia en donde nunca se da el choque entre el encuadre que tiene el paciente y el reencuadre que hace el terapeuta. Yo podría decirles que en la terapia familiar uno tiene que encontrarle el gusto al choque, ¿no? Porque si no vas a chocar, pues entonces ¿para qué le entras? Es como si te subieras a los carritos chocones, son para chocar, ¿no? Aquí vemos que estas dos personas, que bueno, creo que son niños, pues qué chiste tiene que se suban si no están chocando, ¿no? Lo que se busca es el choque y en la terapia familiar tenemos que hallarle el gusto a estos choques. Que los choques que genera Minuchin, por su estilo, por su forma de ser, son quizá un poco más dramáticos que los choques que generan otros terapeutas, aunque también sean estructurales. Y bueno, aquí yo me voy a pasar a otra obra de Minuchin, muchísimo más posterior, que se llama El arte de la terapia familiar, para iluminar los temas que estamos viendo en el libro que es nuestra base. Aquí hablo yo sobre la experiencia que tiene una alumna de Minuchin, que se llama Wai Jing Lee, que ella viaja a Estados Unidos y ella se pone en manos de Minuchin para que él la supervise a ella. Y ella en este libro, que ella es coautora de este libro, El arte de la terapia familiar, ella escribe cómo es su experiencia siendo supervisada por Minuchin. Y fíjense lo que comenta Minuchin sobre el estilo de esta terapeuta, porque y ella misma lo describe. Ella era como muy dulzona, muy tranquila, no generaba drama en la consulta, no generaba mucho movimiento. Creo que aquí lo va a decir más adelante, le daba un giro benigno a las sesiones. Hay terapeutas que son así y a veces ese perfil de terapeutas lo encontramos mucho en el área infantil. Los terapeutas que son infantiles tienen más bien como ese estilo y no te lleva muy lejos si lo que tú estás buscando es generar cambios en las familias. Y fíjense lo que le dice Minuchin a Wai Jing Lee. Dice, presentas una imagen de la vida en la cual no existe la agresión ni la hostilidad y que es más hermosa que la realidad. Tus imágenes sobre la familia son benignas y las familias son asesinas. Que esto me recuerda a otra frase de Minuchin que se encuentra al final del libro que estamos estudiando. Creo que el capítulo se titula Los lados fuertes, donde Minuchin dice que la familia es lo mejor y lo peor que tenemos los seres humanos. Entonces puede haber aspectos muy positivos, que también Minuchin lo resalta, aunque en el último capítulo, pero también puede haber aspectos bastante negativos y como terapeuta lo tienes que aprender a ver, ¿no? Si tú eres un terapeuta muy dulce, demasiado tranquilo, muy pasivo, siempre le ves el lado positivo a las cosas, vas a tener dificultad para trabajar con una gran parte de familias, ¿no? Uno podría decir que Minuchin es muy exagerado por decir que las familias son asesinas, pero esto es cierto. Esta es una frase de un psicólogo, Boris Cyrulnik, que él ha escrito mucho sobre la resiliencia. Él tiene 2 libros que yo recomiendo. Uno se llama Los patitos feos, La resiliencia de una infancia infeliz no determina la vida, y tiene otro libro que se llama Memorias de un espantapájaros. Y él expresa esta frase en este primer libro. Dice, hay familias en las que se sufre más que en un campo de exterminio. Eso es la realidad, ¿no?
Los que estamos en el medio de la psiquiatría, donde vemos problemas de psicopatología grave, pues creo que nos ha tocado ver familias bastante disfuncionales y en donde la familia sí representa una amenaza para la salud mental de los pacientes, ¿no? Sobre todo cuando son niños. Entonces, Minuchin lo que quiere es que esta terapeuta pues entienda que las familias son como campos de exterminio, que las familias pueden llegar a ser asesinas, que las familias pueden aniquilar a sus hijos. Que aquí yo diría que el nivel de dramatismo de Minuchin pues llega al nivel de dramatismo de las tragedias griegas, porque en todos los dramas griegos encontramos familias asesinas y que eso también lo vemos en el psicoanálisis, ¿no? En la tragedia pues más citada por Freud, que es la de Edipo Rey, si ustedes se van a la obra original de Sófocles, se van a dar cuenta que aunque Freud se enfocó más en el parricidio, es decir, cuando Edipo mata a su papá, el rey Layo, y después se casa con su mamá, la reina Yocasta, si ustedes estudian el drama con detalle, se van a dar cuenta que el primer impulso homicida fue del padre hacia el hijo. Es decir, el padre, el rey Layos, va al oráculo de Delfos y ahí le dicen que su hijo lo va a matar, ¿no? Entonces él trata de deshacerse de él y él lo abandona en un monte. Entonces, si analizamos la tragedia en su orden cronológico, lo primero que apareció en esa familia fue un impulso filicida, es decir, el padre trató de matar al hijo, eso fue lo primero que apareció. Ya después el hijo mata al padre y se casa con la madre, y el hijo tiene una conducta autolesiva cuando se saca los ojos. Pero entonces vemos estas familias asesinas en la mitología griega, y digamos, si bien Minuchin habla de estos asesinatos y no cita el drama griego, yo creo que era para que no se confundieran y que pensaban que estaba pisando el territorio del psicoanálisis, pero claro que podemos encontrar muchos elementos que han descrito los terapeutas familiares en los dramas de las familias de las grandes joyas de la mitología griega. Bueno, y fíjense lo que le dice Minuchin a Wai Jing Lee: tus sesiones son como pasteles de cumpleaños con demasiada azúcar. Que a mí me ha tocado conocer psicólogos y psiquiatras así, ¿no? A mí no me gusta ese estilo, y si me gustara, pues trataría de modificarlo si quiero generar cambios, pero este estilo está presente en algunos psicólogos, psiquiatras o terapeutas. Te las arreglas para dar un giro benigno a las sesiones. Y bueno, Wai Jing Lee describe su experiencia. Ella antes era terapeuta cognitivo-conductual, entonces como que se permitía tener ese enfoque como muy dulzón, pero después cuando ella se pone en manos de Minuchin dice, no, pues le tengo que entrar al ruedo, ¿no? Tengo que generar intensidad, que ya hemos visto un poco lo que es generar intensidad y lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y bueno, este es el libro que yo les sugiero si ustedes quieren adentrarse más de lleno a la obra de Minuchin. Se llama El arte de la terapia familiar, y ahorita quiero platicarles sobre un capítulo de un chico con encopresis que también tenía cierto grado de discapacidad intelectual y que él le había dado por embarrar de excrementos las paredes de su casa, incluso las paredes del baño de los lugares donde él trabajaba. Y el capítulo se titula El pintor al excremento, que yo te les voy a decir por qué se llama así, que ya desde el título vemos cómo esta alumna de Minuchin pues empieza a reencuadrar la realidad de la familia, porque la familia lleva a este chico pues porque está embarrando de popó toda la casa e incluso otros lugares fuera del hogar, y ella lo encuadra como de que él es un pintor y que pinta con excremento, ¿no? Un poco para llevar a la familia a un punto donde se revele un conflicto y que se pueda trabajar. Y bueno, aquí esta alumna empieza a describir cómo es su experiencia con este chico que se llama Bill. Dice, aunque vinieron como familia, insistieron en que yo hablara con Bill sin implicarles. Esto es muy común. Tú puedes citar a una familia, la familia puede saber que tú eres terapeuta familiar, que se va a trabajar con el sistema completo, y siempre vas a encontrar como que esa intención del resto de los miembros de que mejor te enfoques en el paciente designado. Eso siempre va a estar.
Y parte de tu habilidad o las estrategias que tú vas a emplear van a estar encaminadas a buscar otros aspectos de la vida familiar que te permitan cambiar el foco. Pero siempre vas a encontrar esa fuerza, ¿no? Yo lo veo mucho incluso en consultas de psiquiatría infantil, donde a mitad de la consulta o al principio los padres me piden permiso para salir del consultorio y que yo me quede a solas con el chico, ¿no? Es como una manera de decir, no, recuerde que el paciente es él y mejor nosotros nos quitamos del camino para no estorbar y que el chico le cuente cuáles son los problemas. Obviamente hacer eso en las primeras sesiones pues resulta contraproducente porque no nos permite reencuadrar. Para hacer un buen reencuadramiento tienes que tener a la familia completa. Sí se vale tener algunas sesiones individuales, como lo vamos a ver, y de hecho algunos autores que estaban muy entusiasmados con la terapia familiar después reconocieron que un error que ellos habían cometido en su práctica profesional era no haber insertado algunas sesiones individuales en la terapia familiar. Eso sí se vale. Que me estoy refiriendo al grupo de Mara Selvini, que ellos escriben un libro que se llama Muchachas Anoréxicas y Bulímicas, y este grupo me gusta porque es un grupo que reconoce sus errores, reconoce cuando la regó, y ellos dicen que uno de los errores que cometieron al hacer terapia familiar con anoréxicas y bulímicas es que nunca tuvieron una sesión a solas con las chicas o con los chicos, porque cada vez se ve más la tendencia en ambos géneros. Bueno, entonces dice esta alumna, decidí entrar en una conversación con Bill, que aquí como que acepta un poco, ¿no? Que ya habíamos visto que el reencuadramiento parte de comprarles un poco la idea de, bueno, el problema lo tiene el chico y poco a poco te vas pasando a los otros miembros de la familia o a otros subsistemas. Denominé como su firma el hecho de manchar con heces y le pedí que describiera en detalle qué es lo que estaba pintando, qué dedo empleaba, si necesitaba oler su dedo o no. Tal conversación, por supuesto, hizo que los padres se sintieran muy incómodos. Es decir, si acepta conversar con Bill, no saca a los papás los tiene ahí, busca generar intensidad, empieza a pedir más detalles, se muestra interesada por el tema y no le preocupa que los padres se sientan incómodos, ¿no? Y bueno, fíjense lo que dice la terapeuta. Él está empleando ingredientes de la vida real para pintar. Es decir, como muy natural el chavo, ¿no? Utilizando material, pues, reciclable, ¿no? En vez de productos a lo mejor que no se van a biodegradar tan rápido. Y madre, no lo entiendo, ¿cómo puede hacer tal cosa? ¿No? Entonces aquí como que está tratando de reencuadrar de que no, wow, él pinta con elementos de la vida, es un genio porque nadie más hace eso. Que eso me recuerda una escena de una película que habla sobre la vida del Marqués de Sade, que no sé si la vieron, se llama Letras Prohibidas, donde él hace esto ya casi al final, ¿no? Lo encierran como en un calabozo y cuando entra uno de los sacerdotes de ahí del manicomio de Charenton, pues se encuentra que él había escrito con excremento en las paredes de su prisión. Bueno, la terapeuta dice, tiene que haber una razón por la cual en tu familia no puedes emplear óleo, que no puedas emplear acuarelas. Probablemente tu familia te impide hacer cualquier cosa salvo pintar con excrementos. Y aquí dice, lo que quiero es que Bill llegue a enfadarse con la familia. Es decir, la experiencia de esta alumna de Minuchin le decía que aquí había una bronca entre el chico y sus papás y que ante este conflicto a lo mejor no tan declarado o no tan explícito, él estaba teniendo ese tipo de conductas. Que no es raro que en los chicos que expresan en copresis encontramos un conflicto no declarado. Y lo que está buscando la alumna de Minuchin es llevar el conflicto a un nivel más explícito en el que se pueda trabajar mejor. Pero ella en sus reencuadramientos ya le da un matiz relacional, ¿no? Ella dice, quiero saber por qué no pintas en óleo y con acuarelas. Algo pasa en tu familia que no te deja otra alternativa, ¿no? Es decir, vincula el estilo de pintar de este chico con características del sistema familiar. Otro ejemplo de reencuadramiento que le da un matiz relacional a la sintomatología de los pacientes es lo que hacía Mara Selvini en este libro que les acabo de mencionar, cuando ella decía, no, tú no tienes anorexia, esto no es un problema de anorexia, tú estás en una huelga de hambre y lo que vamos a tratar de determinar es qué es lo que tú estás pidiendo. Al utilizar la metáfora de la huelga de hambre, se genera un reencuadramiento muy poderoso porque entonces tú le estás dando un sentido relacional, es decir, el hecho de que ella no coma tiene algo que ver con lo que ella está pidiendo.
y algo que está pidiendo en su contexto inmediato, porque ninguna persona en una isla desierta se pone en huelga de hambre. Es decir, las personas que se ponen en huelga de hambre es porque están en un contexto social que les es adverso y donde buscan lograr algo. Y Mara Servini tuvo intervenciones muy acertadas gracias a utilizar esta metáfora. Y bueno, vemos que esta alumna de Minuchin está haciendo algo muy parecido, ¿no? Y dice, en la siguiente sesión Bill vino a verme antes de que llegara su familia. El mismo Bill empezó ya a buscar un espacio a solas con la terapeuta. Y ella lo aceptó, ¿no? Aunque era parte de una terapia familiar. Y aquí nuevamente vuelvo a lo que les había comentado, que el grupo de Milán reconoce que había sido un error no tener espacios individuales con los pacientes. Dijo que se sentía rechazado por su familia, añadiendo, mi padre me trata como si fuera un pedazo de porquería. Aquí me gustaría saber cuál es la palabra original en el inglés, ¿no? Porque esto de pedazo de porquería yo creo que se estaba refiriendo al excremento, y que entonces el embarrar de excrementos la casa o poner en jaque a la familia con sus propios excrementos era como una manera que tenía Bill de desquitarse con ellos, ¿no? Y dice, le animé a que hiciera saber a su familia cómo se sentía. Que de hecho son varias sesiones que se describen en este capítulo del pintor al excremento, y hay una parte donde la terapeuta le dice a Bill, oye, pero entiendo que te gusta untar excrementos en las paredes del baño de tu casa, en las paredes de la sala, incluso en las paredes de los lugares donde tú has trabajado, porque este chico llegó a trabajar en un restaurante y también hizo eso en el restaurante, entonces imagínense. Y entonces ella le dice, ¿y nunca has pensado en embarrar tus excrementos, no sé, en la cara de tu papá? Y obviamente estando el padre ahí presente, ¿no? Obviamente son intervenciones muy intensas, muy incómodas, pero que tú estás orillando al paciente a que exprese el enojo que tiene hacia su familia de una manera más directa para poderlo abordar. Y fíjense, esto está tomado de Carl Jung. Me parece que Carl Jung en muchas de sus obras, él piensa sistémicamente, sobre todo cuando habla del desarrollo infantil, y dice, los niños son víctimas de la falsa actitud familiar y sus trastornos desaparecerán tan pronto como los padres decidan terminar con los suyos. Esta falsa actitud familiar es muy común, eso lo vemos también mucho en familias tapatías. Es a veces una agresión o una violencia no declarada de algunos miembros de la familia hacia otros, ¿no? Por eso es que no debemos de dejarnos atrapar por el contenido verbal de la sesión, sino que a veces hay que ver el lenguaje corporal, que es lo que Václavic llama la comunicación analógica, para poder tener información de qué es lo que está pasando en esta familia. No siempre hay que quedarnos con los discursos, porque generalmente esos no hablan de lo que está sucediendo en la familia. Y bueno, no es raro que entre los miembros de la familia haya muchas depresiones enmascaradas. Que yo antes, cuando oía hablar de la depresión enmascarada, yo pensaba que era una depresión que le daba a los luchadores, pero no tiene nada que ver con la lucha libre ni nada. Una depresión enmascarada es una depresión que el paciente mantiene a raya y que a veces se le hace somatizar o expresarlo de muchas maneras, pero que no se le ve triste o no tiene la expresión típica de los síntomas depresivos. Y eso lo vemos muchas veces con las madres o los padres de los pacientes que van a consulta, sobre todo cuando son menores de edad, que a veces cuando uno se le queda mirando a mamá y uno le dice, yo a usted la veo muy triste, ve en sus ojos que la depresión que usted trae ya lleva mucho tiempo, la mamá se echa a llorar y a veces no para de llorar en toda la consulta. Y eso es bueno porque eso te permite reencuadrar con más facilidad, porque tú puedes ir al final de la consulta o de la sesión, bueno, usted me trae al chico porque tiene estas conductas, pero usted no ha dejado de llorar en toda la consulta, y yo como psiquiatra, pues por supuesto que me intereso en el sufrimiento emocional, y ahora usted es parte de mi interés, yo quisiera ver la manera de ayudarla y este chico no me preocupa tanto. Y fíjense lo que dice Freud en uno de los ensayos más célebres de su obra, que es Duelo y Melancolía. Dice, la melancolía muestra diversas formas clínicas a las que no se ha logrado reducir todavía a una unidad. Es decir, el síndrome depresivo como lo conocemos, y si quieren como está descrito en el DSM-5, no contiene todas las formas de depresión. Hay muchas que escapan a la descripción clásica o típica. Y dice, entre las cuales hay algunas que recuerdan más las afecciones somáticas que las psicógenas. Aquí podría aparecer a lo mejor la fibromialgia, ¿no? Que es muy interesante que responda a antidepresivos, o algunos trastornos considerados más somatomorfos,
pero que en el fondo hay una depresión y que los pacientes lo expresan a través de problemas en la piel, problemas gastrointestinales, problemas asmáticos, dolores de cabeza. Entonces, nuestro trabajo como clínicos, cuando los miembros de la familia se presentan con una sonrisa y declaran ser personas felices y contentas, pues hay que sospechar que puede estar una persona con psicopatología detrás, ¿no? Sobre todo cuando te presentan al paciente y el paciente está afectado, hay síntomas psicopatológicos y resulta que todos los demás están muy bien. Eso no hay que creerlo, hay que ver la manera de poner el dedo en la llaga para que puedan salir los otros síntomas. Que a veces cuando pasa esto que yo les digo que me les quedo viendo a las mamás y les digo, usted está muy triste, tiene casi un fenómeno hipnótico y es casi como hacerle un hoyo a una presa en donde va a salir todo el contenido que estaba ahí. A veces no pasa esto, ¿no? Yo a veces prefiero tener a una mamá llorando porque eso me permite reencuadrar y luego me permite yo acercarme como un médico que puede dar consuelo a una mamá que a lo mejor se enoja o una mamá que a lo mejor cuando yo reencuadro empieza a somatizar. Eso no te sirve porque tú no te das cuenta que ella de repente tuvo un cólico o que le empezó a doler la cabeza, ¿no? O que está teniendo alguna molestia, algún prurito en alguna parte del cuerpo. Eso tú no lo puedes ver y no te funciona. A mí me sirve más cuando empiezan a llorar porque eso me permite reencuadrar con más facilidad, que son la mayoría de los casos. Y fíjense, dice Jung, son los padres quienes ejercen sobre el niño los más enérgicos efectos, no solo a causa de la herencia constitucional, sino también en razón de su predominante influencia psíquica. Que esto a nivel de terapia infantil se olvida. Hay algunos que han dicho que Jung no hizo grandes aportaciones en el campo de la psiquiatría infantil, pero se equivocan. En realidad, mucho de lo que describe Jung en obras como Conflictos del alma infantil y que estoy citando que se llama Psicología y Educación, a mi parecer son grandes aportes para la psiquiatría de niños. Y desde mi perspectiva, Jung ya empieza a tener un enfoque sistémico. Que obviamente los grandes maestros de la terapia familiar no partieron de la nada. Ya algunos autores que vienen del psicoanálisis o que recibieron una gran influencia del psicoanálisis porque eran parte del círculo de Freud, pues empezaron un poco a brincar hacia los sistemas, ¿no? Sobre todo lo que se conoce como la segunda generación de psicoanalistas, entre los que cabe mencionar Harry Stack Sullivan, Karen Horney y Eric Fromm. Bueno, entonces vamos a pasar al tema de la escenificación. La escenificación es una técnica que para poderla llevar a cabo a veces tenemos que emplear otras técnicas u otras maniobras. Y bueno, así es como la define Minuchin en el libro que estamos estudiando. Dice, la escenificación es la técnica por la cual el terapeuta pide a la familia que dance en su presencia. En este libro de la década del 80, Minuchin sí es como muy técnico al describir lo que es la escenificación, pero ya en obras más posteriores, por ejemplo en el último libro de Minuchin que se llama Evaluación de familias y parejas, ahí él dice que la escenificación ya es como un estilo, ya es como una forma de ser del terapeuta que logras hacer con tu manera de expresarte en la sesión, que ellos puedan expresar sus conflictos y danzar frente a ti. Y bueno, eso ya lo habíamos comentado, pero no lo había citado. Eso también viene en el arte de la terapia familiar, que esto se lo revela Minuchin a otro alumno, y dice, uno de los sueños no realizados de mi vida era ser dramaturgo. Que es interesante porque me parece que Minuchin es el más dramático de todos los terapeutas familiares, y esta revelación pues habla como de ese gusto por lo teatral, por escenificar, por traer dramas, porque la familia dance frente a ti. Otros terapeutas no son tan dramáticos como Minuchin. Y fíjense, su sueño era ser dramaturgo. O sea, él decía, si yo no hubiera sido terapeuta familiar, yo hubiera sido dramaturgo, yo hubiera escrito obras de teatro. Pues finalmente sí hizo una. Y esta obra de teatro ustedes la pueden leer en un libro de Minuchin, que creo que es el último capítulo, que se llama Caleidoscopio Familiar. Fíjense, Minuchin sin embargo escribió la pieza teatral El triunfo de Ellen West, que es una anoréxica del siglo XIX, es un caso paradigmático de la psiquiatría, que fue representada en Washington el 29 de marzo de 1985. Nos resulta raro que una de las técnicas de la terapia de Minuchin reciba el nombre de escenificación. Que esto lo estoy mencionando porque otra manera de entender la escenificación es pues hacer el teatro ahí, ¿no? Pero el teatro con el verdadero drama familiar, porque vamos a hablar un poquito sobre el psicodrama, que es un poco distinto, ¿no?
Aquí realmente cada miembro de la familia está representando el papel que actúa. Ahora, muchos terapeutas infantiles o terapeutas que trabajan con adultos también y que de repente les toca ver niños, le dan mucho valor a los dibujos. Yo no se los doy. Los que me conocen y ustedes que han rotado conmigo, pues yo creo que nunca les tocó que yo le pidiera a algún niño que me hiciera un dibujo, jamás hice eso. Sí lo llegué a hacer en algunas etapas, porque no siempre he sido sistémico, por supuesto, pero yo creo que fácil en los últimos 4 o 5 años ya no pierdo el tiempo con eso, ¿no? Pero me llama la atención cómo sigue siendo tan popular esto de pedir a los niños dibujos y interpretar los dibujos infantiles en el sentido de extraer información sobre lo que sucede con la familia, ¿no? Que a veces sí se puede hacer, pero la desventaja que tenemos con esto es que, bueno, puede ser una interpretación de qué pasa con la familia de los chicos, pero ¿y luego qué vas a hacer? No tienes ahí a los miembros de la familia, tienes nada más personajes ahí dibujados, no vas a intervenir con ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí es el paciente que se pone yo, es el miembro de la familia que está más cercano a él, pues es la mamá, ¿no? Lo cual habla de una relación cercana con la mamá. Después siguen las hermanitas y el papá está en el otro extremo de la hoja. Uno sí podría decir que el miembro de la familia más distante del chico es el papá, el miembro de la familia más cercano al chico es la mamá y en término medio se encuentran las hermanitas. Y se fijan aquí, el papá no alcanza a tocar a la hermanita, ¿no? Como si el papá estuviera un poco desligado o estuviera en otra dimensión. Que esto ya lo habíamos platicado, que eso es muy común. El hombre generalmente se mueve de una manera bastante desligada de su familia, y ya hemos platicado que la esposa no siente que precisamente tenga un esposo y los hijos no sienten que precisamente tengan un papá. Pero bueno, se pueden hacer buenas interpretaciones en algunos casos, pero ¿de qué te sirve si no tienes a la familia para intervenir? Porque no vas a intervenir con los dibujos, y el pedirle que al niño que te haga un dibujo de una familia mejor estructurada, más funcional, no va a servir de nada. Tienes que tener ahí a los actores de la obra. Y ya lo hemos visto en los videos que hemos analizado, cómo yo prefiero mejor hacer interpretaciones de lo que se ha llamado la geografía familiar, es decir, dónde se sientan durante la sesión para elaborar hipótesis de cómo están las estructuras, ¿no? Y no tanto los dibujos. Pero bueno, esto está tomado de una obra que ya les había recomendado, que habla también sobre los aspectos teatrales de otras psicoterapias. Se llama La vida del drama, de Eric Benley. Y dice, es interesante señalar que el psicoanálisis, como disciplina fiel a sus orígenes, y aquí habla de sus orígenes refiriéndose, me parece, a las tragedias griegas, contiene más elementos teatrales de los que habitualmente se reconoce. Respecto a esto, Benley afirmó, bueno, esto de los orígenes es interesante porque Freud no fue el primero que dijo que había deseos incestuosos en los niños. Si ustedes se van al drama original de Sófocles, cuando Edipo le dice a Yocasta, ¿sabes qué? Ya me está cayendo el 20, ya estoy atando cabos y creo que la situación es así. Es decir, él ya le empieza a decir un poco soslayadamente a Yocasta que él, atando cabos, ya se había dado cuenta que ella era también su mamá, no nada más su esposa, ¿no? Porque obviamente cuando muere el rey Layo a manos de Edipo y él llega al reino, vence a la Esfinge y se casa con Yocasta, después viene un problema en el pueblo donde se empieza a haber hambre, empieza a haber plagas en los sembradíos, empieza a haber problemas en el reino, y entonces un vidente llamado Tiresias dice, es que el reino está sufriendo porque hubo un asesinato, ¿no? Bueno, entonces empieza a atar cabos Edipo, y cuando le da a entender a Yocasta que él como que ya está entendiendo que ella es su mamá, Yocasta se muestra como que también ella ya había llegado a ese mismo nivel de conciencia, y entonces le dice a Edipo, no te preocupes porque más de un hombre en sus sueños se han acostado con sus madres. Y eso lo dice Sófocles, ¿no? En la tragedia. Y Edipo simplemente toma eso y lo lleva al campo de la medicina y utiliza elementos teatrales para entender el desarrollo psicosexual de los individuos. Por eso es que aquí Benley ya habla de los orígenes del psicoanálisis. Y bueno, esto es lo que él expresa. En el psicoanálisis freudiano, el paciente asigna al terapeuta todos los demás papeles, reservándose el de primer actor.
y se lleva a cabo una vasta representación de escenas de su niñez a razón de 5 actos por semana, porque antes era así, antes eran 5 sesiones por semana, mientras duren la neurosis, su dinero o la paciencia del médico, ¿no? Que eso es lo que los psicoanalistas llaman la neurosis de transferencia, de qué manera el paciente como primer actor le va a dar al terapeuta el resto del reparto, ¿no? El terapeuta va a ser su mamá, va a ser su papá, va a ser su esposa. Y eso tiene elementos teatrales, pero es mejor que esté la mamá ahí, el papá o la esposa. Que de hecho en una sesión individual de la escuela que tú quieras, es muy raro que el paciente no hable de su familia. Entonces de ahí el terapeuta familiar dice, excelente, en la siguiente sesión te voy a pedir que vengas con tu mamá, o con tu papá, o con tu esposa, o con tus hijos, o tráeme a todas las personas. Bueno, esta es la obra de Jacob Leville Moreno, Psicodrama. Si ustedes quieren adentrarse a esta escuela, pues es bastante interesante, esta obra es fundamental. No nos vamos a extender en esto porque sería salirnos de nuestro enfoque. Bueno, eso lo dice Benley. El psicodrama creado por Jacob Leville Moreno va un paso más adelante. De acuerdo a Benley, la crítica de Moreno al psicoanálisis es que no es lo bastante teatral, que aquí se parece mucho este autor a Minuchin, porque dice, bueno, ok, el psicoanálisis sí tiene sus elementos teatrales, de hecho el psicoanálisis viene del teatro griego, pero necesitamos más drama, necesitamos más teatro, más escenificación. Para Moreno no se puede intentar ninguna cura si no se hace actuar al paciente directamente en el drama que desea vivir. Pero bueno, es una embarradita nada más sobre lo que es el psicodrama. Y esto lo dice Minuchin: las familias se presentan a sí mismas como un sistema donde hay un paciente individualizado y un conjunto de personas que lo remedian o asisten. Pero cuando danzan, la lente se amplía hasta incluir 2 o más miembros y ya no uno solo. Y bueno, para mí la principal aportación de los terapeutas sistémicos es que empiezan a tener una visión más amplia sobre los fenómenos psicopatológicos. La mirada psicoanalítica tiene como principal característica el ser una mirada que podríamos llamar microscópica, que creo que a lo mejor lo platiqué con algunos de ustedes en sus rotaciones, y que obviamente tiene su mérito, ¿no? Yo creo que Freud ha sido uno de los pensadores más importantes del siglo XX y merece su lugar en la historia de las ciencias. El método psicoanalítico, desde mi punto de vista, sí logró ver cosas que otros no habían visto, o que al menos no habían sido vistos en el campo del quehacer médico, porque sí habían sido vistos en el campo de el entendimiento del hombre a través de las grandes obras de la literatura universal. De hecho, Octavio Paz, en un libro muy interesante que se llama La llama doble, él se expresa de Freud como hombre de ciencia y poeta trágico. De hecho, así dice Octavio Paz, dice: hombre de ciencia y poeta trágico, Freud nos mostró el camino para el entendimiento del erotismo. Así dice, las ciencias biológicas unidas a la intuición de los grandes poetas, que para mí es una gran aportación el que Freud, como médico y buscando tener una postura científica, trajera elementos de la literatura universal, porque no nada más es los dramas griegos, no nada más son las tragedias de Sófocles, también son las obras de Shakespeare, ¿no? Y de otros autores como Dostoyevsky. De hecho, toda la obra de Freud está salpicada por citas de los grandes autores de la literatura universal. Y cuando Freud empieza a escribir sobre el método psicoanalítico, pues él empieza a ver cosas que otros médicos no habían visto, y desde mi punto de vista, sus descubrimientos o lo que él alcanza a ver, pues sí tiene casi el mismo valor que, por ejemplo, los descubrimientos de Leeuwenhoek, cuando él tallando lentes en su negocio de telas, pues de repente empieza a ver a las bacterias, y él empieza a ver fenómenos del mundo biológico que nadie más había podido ver. Lo mismo hizo Freud. Ahora, ¿por qué se critica más a Freud que a Leeuwenhoek? Bueno, es que los médicos pues saben que existe un mundo microscópico, y que a veces la mirada microscópica te puede ayudar a entender por qué un órgano está fallando, o por qué hay un proceso infeccioso y cuál es su etiología, ¿no? Pero en el campo de la psicología y la psiquiatría, la mirada microscópica a veces es única, es decir, no se acompaña de una mirada macroscópica. En pocas palabras, un buen patólogo lo que hace es que primero analiza el órgano de manera macroscópica, y después pues hace los cortes y se va al microscopio. Y de hecho, el lente de mayor aumento es el último que utiliza. Primero utiliza el objetivo panorámico, ¿no? Que es el que tiene menor aumento, y después va
profundizando, ¿no? Viendo estructuras que no se ven con los lentes de menor aumento. Bueno, aquí el problema con el psicoanálisis es que los psicoanalistas están tan casados con el psicoanálisis que es como si tú tomaras muestras de tejido y todas las miraras con el objetivo de mayor aumento y ni siquiera utilizadas el panorámico y ni siquiera utilizadas la visión macroscópica. Ese es el problema que tiene la escuela psicoanalítica. Que bueno, esta imagen es para mostrar cómo la visión de Freud es microscópica, pero vamos a poner un ejemplo que es un poco más ilustrativo. Aquí tenemos a una niñita, supongamos que esta niñita está padeciendo depresión y bueno, viene un psicoterapeuta freudiano y para entender lo que pasa con esta niñita, pues lo que hace es que va a entender su mundo interior, ¿no? Va a psicoanalizarla, a lo mejor le va a poner a hacer dibujos, va a interpretar los dibujos, puede pedirle que le platique sus sueños, interpretar sus actos fallidos, pero va a buscar un conflicto intrapsíquico para entender lo que le pasa a esta niña y se va a quedar con eso. Es decir, va a tratar de meterse en la parte más escondida de la mente, que es el inconsciente, y encontrar ahí la causa de lo que sucede con esta niña. Es decir, es una mirada microscópica y hasta ahí se va a quedar. Pero aquí viene un terapeuta sistémico que es Salvador Minucci. Y bueno, esa es una frase que me gusta de él: los individuos descontextualizados no existen. Esta niña no vive en una isla desierta. Entonces a Minucci no le interesan los conflictos intrapsíquicos ni el inconsciente. Él piensa que lo más lógico, incluso desde el punto de vista médico, es tener una visión macroscópica del sistema, ¿no? Como el buen patólogo que primero ve el órgano y luego se va al microscopio. Entonces Minucci mejor lo que decide es ampliar el contexto y a través de entender un sistema más amplio, pues poder brindarle alguna ayuda a esta niña, ¿no? Y poder elaborar hipótesis de qué es lo que está pasando. Entonces, si se fijan, el psicoanálisis es una visión estrictamente microscópica, te puede dar información, puedes ver cosas que no puedes ver, pero tu margen de maniobra o la manera en cómo vas a actuar se limita al individuo, porque solamente estás viendo el conflicto intrapsíquico como causa de los problemas que generan psicopatología. Y en cambio, si tú te amplías, pues ya puedes citar a la pareja, citar a la familia completa y hacer intervenciones que puedan ayudar a esta niña. Y dice Minucci, en la concepción del terapeuta acerca de la localización de la patología es mucho más amplia y también lo son consecuentemente las posibilidades de intervención. Entonces esta mujer tiene un problema de obesidad y se está quejando de que su hija solamente come vegetales, ¿no? Esto me recuerda a la película Malos Hábitos, no sé si la vieron, que es una película mexicana que habla sobre anorexia. Se la recomiendo. En mi canal de YouTube hay un comentario sobre la película de Malos Hábitos y me recuerda esa caricatura porque era una mamá que estaba buscando atención para su hija y todos los médicos por los que pasaba la hija mordían el anzuelo y se enfocaban en la niña, ¿no? Cuando la del problema era la mamá. Y dice Minucci, la escenificación inicia el cuestionamiento de la idea que la familia se ha formado sobre la índole del problema. Es decir, cuando ya están danzando en tu presencia, ellos mismos se dan cuenta que los problemas no son nada más uno y que los problemas no se generan nada más en el paciente identificado, sino que los problemas son muy vastos y que realmente son una familia con dificultades y que todos requieren ayuda. Ese es un ejemplo que viene en el libro, que es un adolescente que me parece que tenía más de 12 años, porque esto le da un sentido a esta intervención. Y Minucci utiliza mucho esta pregunta: ¿qué edad crees que te atribuyen tus papás, no? Y él exagera un poco para generar intensidad: 3 años, 7, 12, y Alan se queda con los 12 años, pero era un chico mucho mayor, ¿no? Y esto hace que los papás digan: tú realmente, nosotros estamos tratando a nuestros hijos como si fueran personas más pequeñas. Esto lo hemos llegado a ver en los videos de cómo los papás infantilizan a sus hijos y los hacen actuar como más pequeños, ¿no? Incluso pacientes o chicos que son mayores de edad. El terapeuta infló una nimiedad hasta hacer de ella un episodio dramático. Esto de inflar es intensidad, que lo vamos a ver, pero al inflar tú permitas que se dé una escenificación, es decir, el drama llega
al consultorio. Por eso yo les decía que las técnicas de Minuchin son como las capas de una cebolla. A veces utilizas una técnica para poder generar otra y esa otra te permite generar otra. Fíjense, así lo describe a un nivel muy técnico, pero yo les comentaba que en el último libro de Minuchin, él ya dice que la escenificación ya es un estilo del terapeuta, que ya ni siquiera piensas en ella, ¿no? Simplemente tu manera de ser como terapeuta hace que la familia ya esté danzando en tu presencia y que los conflictos vayan saliendo. Es un poco inconsciente. Dice, la escenificación se puede considerar una danza en 3 movimientos. En el primer movimiento, el terapeuta observa las interacciones espontáneas de la familia y decide los campos disfuncionales que conviene iluminar. Aquí el terapeuta es un poco pasivo, a veces la familia ya trae un poco su danza, que eso yo creo que lo ven ustedes mucho en los servicios de urgencias. A veces no hay que hacer mucho para que la familia dance, ¿no? Traen el conflicto a flor de piel y nuestra postura es como espectadores y nada más iluminamos algunas áreas del drama familiar. Que aquí estamos utilizando otra técnica que vamos a destruir más adelante, que es la técnica de enfoque. El poder centrar tu atención y señalarlo así dentro del drama familiar es una técnica muy poderosa, porque la familia dice, a ver, si el terapeuta se está centrando en esto o se está enfocando en esta área de la vida familiar, pues es porque esto es realmente importante. Pero bueno, el primer movimiento es simplemente facilitar interacciones espontáneas y tú iluminar algunos campos disfuncionales. Y ya, hasta aquí es como muy pasivo el primer movimiento de la escenificación, que por eso yo les había dicho que la terapia familiar y más aún la terapia estructural de Minuchin podría considerarse una de las artes escénicas. Segundo movimiento de la escenificación, el terapeuta organiza secuencias escénicas en las que los miembros de la familia bailan su danza disfuncional en presencia de él. Aquí ya es tú decirle, a ver, este chico hace unos berrinches muy dramáticos, quiero que lo haga aquí, en el consultorio, ¿no? Y decirle al chico, a ver, yo sé que a lo mejor ahorita no es el momento y no te sientes inspirado, pero ¿podrías hacer un berrinche aquí? Y ustedes, papás, podrían reaccionar como habitualmente reaccionan. Y yo a veces les he dicho a algunos chicos, es más, te doy permiso de que destruyas el consultorio, ¿no? Porque sé que tú eres destructivo, destrúyelo. Que obviamente cuando digo eso hay un efecto paradójico y los chicos se inhiben y no hacen nada, ¿no? Pero un ejemplo de cómo se facilita es cuando, que lo han llegado a ver, cuando le doy poder a un miembro de la familia que ya tenía poder y le digo que dirija la sesión, ¿no? No estoy haciendo nada nuevo, simplemente estoy pidiendo que ahí sean como son, pero se los pido directamente, ya no es de que yo espero que sean espontáneos, yo les pido que sean como son en mi consultorio o en la sala de terapia. Ese es el segundo movimiento. Y el tercer movimiento propone modalidades diferentes de interacción. Aquí tú los vas a hacer actuar de una manera distinta, que esto también ya lo han visto, por ejemplo, cuando le digo al esposo, acérquese y dele un beso a su esposa frente a los chicos, ¿no? Y que es algo que no estaban muy acostumbrados, es una interacción nueva y observo qué pasa con el resto de los miembros. Y esto es algo muy interesante porque en el tercer movimiento tú ya estás generando cambios, porque la familia dirigida por ti ya está actuando de una manera distinta y se están dando cuenta que esa manera de actuar pues no resultaba tan amenazante, ¿no? Y que de hecho era posible hacerlo, porque todo lo que una familia pueda hacer dentro de una sesión de psicoterapia lo puede hacer afuera, por supuesto. Todo lo que tú logres hacer que ellos hagan lo pueden reproducir afuera y eso es un gran avance. Y dice Minuchin, la escenificación debería integrarse en el modo de ser espontáneo del terapeuta, una actitud siempre presente y siempre insistente. Aquí ya se acerca a este último concepto de que no lo tienes que tener tan consciente ni ser tan técnico, sino que simplemente es un estilo y ya, la familia llega y tú ya no sabes ni cómo lo hiciste, pero ya están danzando y tú ya estás diciendo que hagan esto, que hagan lo otro y te hacen caso. Que de hecho todas las técnicas de Minuchin deben ser así. Minuchin dice que las técnicas de terapia familiar son como las técnicas del samurái, que a lo mejor al principio son muy conscientes o sus métodos de combate están a un nivel muy técnico, por así decirlo, y que después ya ni siquiera piensa en ellas, ¿no? Sino que se vuelven algo inconsciente, una manera de ser del samurái. Que de hecho Minuchin, él recomienda que cuando tú termines de estudiar su libro, el de técnicas de terapia familiar, lo tires a la basura, o lo vendas, o se lo regales a un amigo, y que te olvides del libro, que te olvides de las técnicas y empieces a hacer terapia familiar. Eso es lo que él propone. Claro que eso lleva algo de tiempo y requiere experiencia.
Que a mí actualmente ya me cuesta trabajo pensar en las técnicas, ¿no? Viene una familia, yo empiezo a trabajar con la familia y no estoy consciente de qué técnica estoy utilizando. Claro que cuando doy clases, como en esta ocasión, o cuando analizamos videos, ahí hago el esfuerzo de ver cuál es la técnica que se está utilizando. Y bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo en los 10 minutos que nos faltan sobre la técnica del enfoque, que es una técnica muy sencilla. Obviamente esta técnica, por supuesto que la hacen terapeutas de otras escuelas, aunque a lo mejor no está descrita como tal, porque no sería posible avanzar en un proceso terapéutico si no te enfocas en algo. Y eso es muy importante para nosotros los psiquiatras cuando vemos familias muy graves o problemas muy graves de psicopatología, en donde la familia te inunda de datos y eso amenaza con llevarte a una posición de perderte, ¿no? De no saber para dónde ir. Aquí es donde utilizamos el enfoque. Y dice Minuchin, cuando observa una familia, el clínico es inundado por los datos. Y yo creo que esto pasa más en el campo de la psiquiatría. A lo mejor algunos pacientes que no padecen problemas psiquiátricos y que buscan una psicoterapia van con un problema con el terapeuta más focalizado, ¿no? Pero pacientes con problemas psiquiátricos o familias muy graves te van a inundar de información y tú tienes que elegir en cuál te vas a enfocar, ¿no? Que esto después se utilizó mucho también para poder hacer foco sobre la meta, y eso ha sido una de las técnicas que permiten hacer psicoterapia breve, saber cuál va a ser tu meta, porque si se arranca un proceso y no sabes cuál es la meta, pues te vas a perder, ¿no? Que yo generalmente les pongo el ejemplo de tomar un taxi. Si tú tomas un taxi, el chofer o el conductor, que es el que está guiando el proceso de conducción, tiene que saber a dónde vas, y tú tienes que saber cómo te vas a dar cuenta que ya llegaste. Si tú te subes a un taxi y le das 3 direcciones, no te va a poder llevar a las 3 al mismo tiempo, se va a tener que priorizar. Lo mismo pasa con la psicoterapia. Con la psicoterapia tú te tienes que enfocar en cuál es la meta que vas a alcanzar primero y si va a haber unas metas secundarias que te vas a proponer alcanzar más adelante. Y dice Minuchin, seleccionará y organizará esos datos dentro de un esquema que les confiera sentido. Que bueno, entonces es un trabajo que requiere mucha concentración, porque tienes a la familia hablando y tú buscando en qué vas a hacer un foco. Claro que cuando tú te enfocas en algo, podría entrarte la duda de si te centraste en lo que deberías de centrarte. Eso nunca lo vas a saber. Es decir, aquí te tienes que aventar al ruedo y hacer foco en algo y de ahí agarrarte. Y no dejar que la duda obsesiva venga a tu mente de si eso fue lo más adecuado o fue un error. Generalmente te va bien si tú te enfocas en algo y de ahí vas llegando hacia lo más importante. Y dice Minuchin, un terapeuta orientado hacia el contenido, que es un poco lo que les decía hace unos minutos, de que el contenido verbal te puede atrapar y puede hacer que tú te pierdas, se puede encontrar aprisionado en una actividad de picaflor, ¿no? Es decir, te van lanzando contenidos y tú como terapeuta, a lo mejor con un estilo muy servicial, bueno, esto por esto, y esto luego lo vamos a ver, y esto así. Y entonces te pierdes y ya no sabes ni para dónde vas. Que muchos procesos que se estancan y en donde no se observa ningún cambio es porque la familia ya no sabe ni qué quiere y el terapeuta ya no sabe ni para dónde va, ¿no? Entre tantos problemas. Por eso es la importancia de encontrar un foco. Cuando yo me enfoco en algo y me salen con otra cosa, yo le digo, mire, yo veo que esto también es importante, pero no quiero que esto nos distraiga. Vamos a enfocarnos en este problema, que nuestra meta sea que se resuelva y ya después vamos viendo lo demás. Porque hay la posibilidad de que si nos enfocamos en este problema, muchos de los otros problemas sean secundarios y se resuelvan. Pero tú un poco le pones un freno a la familia de que tú vas a trabajar nada más con un aspecto de la realidad de la familia. Porque de hecho, si tuviéramos una sesión de terapia familiar y tuviéramos un grupo de observadores, cada observador podría decir, en esa familia vamos a enfocarnos en esto, y otro va a decir en esto, o en lo otro, o en aquello, pero el terapeuta es el que tiene la última palabra, y el terapeuta no tiene que tener miedo a equivocarse, no tiene que escoger algo de los aspectos disfuncionales de la familia y sobre ese hacer intervenciones. Dice, al término de ella es posible que el único resultado para el terapeuta sea su perplejidad ante la diversidad de temas. Habla del término de la sesión, es decir, si tú tienes esta actividad de picaflor, si no haces un enfoque en las primeras sesiones, al final vas a decir, no, pues quién sabe, ¿no? Y pasa mucho con los psiquiatras en donde te inundan de datos y dices, bueno, aquí por donde le entro, que no, pues vamos a recetarle un medicamento al paciente a ver si mejora, ¿no? Pero te quedas con esa perplejidad.
Y dice Minuchin, es evidente la participación del proceso del azar en este proceso de enfoque. Sí es por azar, ¿no? En el momento en que tú eliges un tema en la psicoterapia, pues eso está influido por el azar. El terapeuta debe mostrarse hipersensitivo a los indicadores de alerta. Tú vas sondeando el terreno, vas viendo a ver dónde están los temas álgidos de la familia, y eso te puede ir orientando a hacer un buen enfoque. Que a lo mejor el error que tenía esta alumna de Minuchin era que no iba avanzando hacia los puntos álgidos, sino que a lo mejor la familia como que te decía por aquí no, y decía ok, entonces por aquí no. Entonces busco áreas menos problemáticas, áreas menos incómodas para la familia, pero eso no te lleva a la generación de cambios. Y dice Minuchin, el terapeuta puede verse inducido a elegir precisamente aquellos datos que a la familia le resulta cómodo presentar. Dice, el oficio del terapeuta es asistir al cambio familiar. Fíjense, no hacer que ellos se sientan cómodos, que eso es muy importante, ya hemos insistido en eso. Si tu meta es que los pacientes se sientan cómodos, nunca vas a generar ningún cambio. Y bueno, el hecho de que nosotros como psiquiatras o terapeutas generemos incomodidad en nuestros pacientes no es algo ajeno al quehacer médico. Tú puedes estar en otras especialidades y hacer intervenciones que generen incomodidad en tus pacientes, ¿no? Con la diferencia de que a lo mejor en otras especialidades los pacientes están más dispuestos a vivir esa incomodidad, ¿no? Y la idealización que se ha generado en el campo de la psicología o la psiquiatría ha hecho que los que asisten a este tipo de servicios no quieran vivir ninguna incomodidad. Y que si la viven, pues eso es motivo de una queja, ¿no? Como si fuera una falla tuya el que los hayas hecho sentir incómodos. Creo que esa es la gran diferencia. En otras áreas de la medicina, el médico hace sentir incómodo al paciente, pero el paciente está dispuesto a vivir la incomodidad para recuperar su salud. En el campo de la salud mental no tenemos ese contexto, por eso es un poco más complicado. Y pues es que en algunas instituciones o en algunos centros de terapia, pues se busca un poco que los procesos psicoterapéuticos sean como ir a un spa, pero por supuesto que eso no te va a generar ningún cambio, ¿no? Si una familia sale perturbada, sale confundida, sale enojada, sale incómoda, eso quiere decir que el sistema se está empezando a mover. Y eso quiere decir que tú eres un médico que genera incomodidad porque estás haciendo un procedimiento que no es cómodo para el paciente. Pero hemos caído un poco en esta pasividad de, pues dile lo que quieren escuchar, ¿no? Lo que quieran oír, eso exprésaselos, y el paciente sale tranquilo, pero nunca se va a generar ningún cambio. Y para mí hay una gran diferencia entre ir a un spa e ir a un servicio de salud mental.